El audio por computadora. Listo, ya está conectado usted. Lo importante es que usted aparezca. Miremos el Ahí está formato. usted. ¿Me están oyendo? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Cuidado, pues no haya volvido a tocar el parlante. No, 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 no. Pero Ah, venga, yo le bueno. estoy oyendo por el celular. Pero Ah, hable usted ahí. a ver, ahí me escucha perfectamente, ¿o no? Espera un tico. Hable, por favor. A ver, William, ¿me está escuchando? No, le estoy escuchando por el teléfono, pero no no le estoy viendo Tengo usted tiene el celular, el micrófono aquí como lo si abrí. estuviera, ahí lo tiene abierto, ahí lo tiene Ahí lo abierto. tengo. Sí, ahí lo abrí perfectamente. Ahora qué, ¿Ah? cuénteme. ¿No me escucha ahí? No, espere, yo cuelgo aquí, espere, yo cuelgo y usted siga hablando. Sí, yo cuelgo. Bueno, sí, listo, porque ahí Usted me lo escucha ahí, toqué. ¿cierto? Perfecto, lo escucho yo a usted. Pero yo no le escucho a usted. Ese es el otro lío. Un poco de conceptos también de visión empresarial ganadera, cómo vemos los empresarios ganaderos, la forma de tomar las riendas de nuestras ganaderías a nivel económico. Luego vamos a pasar a esos determinantes que nos catapultan hacia una mejor rentabilidad en la ganadería y hacer a lo último un análisis de un caso real de ganadería regenerativa donde podemos mirar cómo se comportan todas esas variables de acuerdo a las estrategias que vamos implementando. Lo primero es, obviamente, tenemos que reconocer que hay un gran distanciamiento entre la economía, las finanzas y el sector de empresarios y administradores con la producción agropecuaria, especialmente con la producción ganadera. De pronto, algunos otros estamentos agropecuarios, como son la avicultura, la porcicultura y la agricultura, obviamente han tenido un carácter más empresarial, pero la ganadería sigue siendo la cenicienta en cuanto a la gestión empresarial y el enfoque financiero que debemos tener. Y ese distanciamiento, pues obviamente nos ha llevado a este gran resumen ejecutivo de la última del último siglo, y es que la renta de los productores viene disminuyendo de una manera acelerada y los gastos operativos vienen aumentando de una manera significativa, lo cual ha empobrecido a los ganaderos específicamente. Los dineros en la ganadería obviamente están quedando en manos de otros actores de la cadena y en los productores está quedando realmente unos pocos centavos. Y en algunos les está quitando bastantes centavos del bolsillo y están saliendo con liquidaciones a nivel mundial en varios sectores de la ganadería. Teniendo esto en cuenta, pues el concepto de rentabilidad lo tenemos que apropiar dentro de nuestro enfoque empresarial en la ganadería y lo definimos como la proporción de dinero que recibimos producto de unas inversiones que realizamos en un periodo de tiempo determinado y luego de haber descontado los costos y gastos asociados a nuestros procesos productivos. Vamos a verlo aquí matemáticamente con una fórmula sencilla. La rentabilidad es obviamente una proporción de esa inversión que se recibe en un tiempo determinado. Es decir, es la proporción que denominamos ganancia sobre la inversión. Y la calculamos con un ejemplo bien sencillo y así lo podemos calcular con cualquier tipo de inversión que nosotros hagamos. Este es un ejemplo hipotético donde compramos un ternero que vale 1.200.000 pesos, en 6 meses lo vendemos en 1.600.000 y los gastos asociados al proceso fueron de 200.000 pesos. Todo eso lo tenemos que cuantificar en nuestros predios y de acuerdo obviamente a los egresos que vamos obteniendo de cada uno de los insumos que vamos utilizando en nuestro proceso. Entonces la rentabilidad cuando lo tomamos que es el porcentaje de la ganancia sobre la inversión en los 6 meses, para nosotros poder hallar la ganancia, pues sabemos que el precio de venta menos el costo y menos el gasto nos da la ganancia y obviamente la inversión es esa inversión inicial que hacemos en el ternero.
Aquí estamos calculando la rentabilidad del proceso de levante del ternero en 6 meses. Y entonces, luego, cuando hacemos este cálculo, 1.600.000 menos 1.400.000 nos da 200.000 sobre 1.200.000, aquí lo tenemos, y obviamente calculamos la rentabilidad con una tasa que representa en este momento el 16.67% semestral. En esos términos se analiza la rentabilidad, para eso tenemos que saber cuál es el nivel de ingresos, el nivel de gastos, el nivel de costos asociados y el valor de las inversiones y en qué tiempo obviamente vamos a hacer el modelo productivo. Esto como abrebocas para que entendamos muy bien el concepto de rentabilidad, porque rentabilidad no es tener más ingresos únicamente. Si esos ingresos van acompañados de un menor nivel de gastos y costos, yo soy más rentable. Pero si por el contrario van acompañados de un nivel de insumos y gastos y costos superiores al mayor nivel de ingresos, yo soy menos rentable. Entonces la clave obviamente para cualquier trabajo que pretenda analizar rentabilidades es obviamente mirar antes de hacer la inversión, analizar previamente el tipo de relación que existe entre ese monto de la inversión, entre esas características de la inversión que yo voy a hacer y la capacidad del equipo de trabajo que hay para gestionarla. Tenemos en este momento ejemplos grandiosos de muchas inversiones ociosas que totalmente aprovechadas por los equipos de trabajo, porque cuando se pensó en hacerlas no se miró muy bien si el equipo de trabajo tenía la capacitación y la capacidad de gestionar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que mirar. Tenemos que mirar también cuál es la afectación que dicha inversión genera en el ingreso en proporción a la afectación que esa inversión genera en los costos y gastos del proceso productivo. Muchas veces nos venden una maquinaria, nos venden un activo, nos venden un equipo, nos ofrecen obviamente una mayor productividad, un mayor ingreso en nuestro ciclo productivo, pero no nos cuentan mucho qué pasa con los costos y los gastos. Y eso obviamente hay que tenerlo en cuenta porque hay muchísimos equipos, muchísimas inversiones que cuando le hacemos un análisis minucioso, previo, vemos que los gastos de mantenimiento, los gastos de depreciación, los gastos de costo de oportunidad de ese capital superan la mayor, en muchos casos, el mayor nivel de ingresos ofrecido y por lo tanto, pues la inversión no es rentable. Y obviamente tenemos que analizar igualmente lo que sucede con la variable tiempo en nuestro proceso productivo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a ahorrar o cuánto tiempo más nos vamos a demorar para que podamos hacer un cálculo exacto y preciso? En ganadería regenerativa, entonces, que vamos de la mano de los procesos naturales, buscamos que esos costos, esos gastos y que el valor de las inversiones y el tiempo del proceso productivo disminuyan. Todo eso obviamente hace que si a un mayor nivel de ingresos o a un igual nivel de ingresos, aumente la rentabilidad. Entonces, traigo esta frase que es bien difícil, donde nos dice que a menos que controles tus gastos, producir más dinero no resuelve el problema. Solamente terminarás haciendo pagos más grandes. Es muy importante controlar los gastos para nosotros ser más rentables. Producir más dinero sin control de gastos no resuelve los problemas. Terminamos obviamente en una espiral, en un círculo vicioso de mayores insumos, mayores gastos, mayores costos que no compensan muchas veces el mayor nivel de ingresos obtenido. Eso hay que mirarlo muy bien. Entonces, la ganadería regenerativa tiene obviamente como filosofía básica reconciliar a la ecología con la rentabilidad de nuestros proyectos, de la mano de los procesos naturales, de los cuales los ganaderos no hemos tenido mucho conocimiento y mucho acceso a la información, que ahora ya la podemos compartir. Es la forma como hemos nosotros evaluado los proyectos y con las experiencias nuestras en cuanto a la aplicación de esos procesos naturales,
hemos visto cómo la rentabilidad sostenible por hectárea es totalmente creciente, con un mínimo nivel de insumos y con una protección del medio ambiente. Para eso, obviamente, tenemos que cambiar de nuestro modo ego, que ha sido la dominación de toda la cadena trófica, de toda la interacción con la naturaleza, y tenemos obviamente que migrar hacia un modo eco de interconexión con la naturaleza. Hacemos parte de la naturaleza y nosotros tenemos un papel clave dentro de ella, que no es de dominación, es de interconexión, es de sinergia, es de obviamente atender sus procesos naturales y favorecerlos. Entonces vamos a ver un poquito sobre esa visión empresarial ganadera y regenerativa, que es la que he visto yo con muchísimo mayor énfasis, con mucho mayor fuerza, la que nos saca de ese atolladero de baja rentabilidad de nuestra ganadería. Y obviamente el recurso humano es el eje fundamental de esta visión empresarial. Si no tenemos todas estas características, todas estas actividades bien introyectadas en nuestro manejo del recurso humano y en nuestra gerencia de nuestros equipos de trabajo, obviamente va a ser muy escasa la eficiencia y el desempeño de todo el equipo de trabajo. Necesitamos obviamente definir cuál es el tipo de empleado que necesitamos para cada una de nuestras funciones, hacer planes de selección, de inducción, de capacitación, de desarrollo, motivar sentido de pertenencia, con una remuneración justa, con programas de bonificación por mejor desempeño. Obviamente hay que motivarlos a que expresen sus ideas, que sepan por qué hacen sus funciones, para que engranemos obviamente una muy buena sinergia dentro de cada uno de las personas que conforman nuestros equipos de trabajo. De la gerencia. Nosotros, Perdón, Nicolás, revisa tu sí. audio. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, Oscar? ¿Aló? Muy bien, Nicolás, está muy bien. Ah, bueno, perfecto, mil gracias. Entonces, no podemos evadir la responsabilidad como gerentes de nuestros proyectos. Muchas veces decimos que y desde la cabeza resulta que es que no hay con quién. Para obviamente tener una empresa ganadera tenemos que tener un gerente a la cabeza que se ponga la camiseta con todas estas actividades. Para eso también de visión empresarial hemos pasado de la competitividad entre nosotros mismos a la colaboración, gestado esta gran asociación a nivel nacional de ganadería regenerativa donde todo el mundo está invitado, todas las razas caben, no es una asociación. Revisa tu audio, algo está fallando, Nicolás. No veo que me pueda estar fallando. Ahí No. te oigo perfecto. Ahí está bien. Ahí está bien, si sostiene el tono. Listo. Entonces, obviamente, esta visión empresarial tiene que migrar hacia un carácter colaborativo, hacia una cooperación entre nosotros mismos los ganaderos. Somos los únicos que salimos adelante. Tenemos bajo control, obviamente, solamente las herramientas que hay de las cercas hacia adentro de nuestras fincas. Y solamente con una unión gremial, con una visión empresarial colaborativa, podemos obviamente empezar a salir de este atolladero. Los invitamos a todos. A lo último voy a compartir las maneras de comunicarse con la asociación directamente para que pidan información, si quieren ser asociados, si quieren ver sus beneficios y que sepan que tienen obviamente todos los ganaderos un buen apoyo a partir de esta asociación nacional. Y por lo tanto, pues las empresas ganaderas
Me gusta mucho esta frase: son tan rentables como deciden serlo. De acuerdo a la capacidad de gestión que tenga el gerente, de acuerdo a las herramientas de gestión que tenga y a su criterio y convocatoria de un buen equipo de trabajo. En ese sentido, las empresas obviamente tienen la posibilidad de ser tan rentables como su equipo de trabajo decida hacerlo. No hay ninguna otra limitante. Para eso obviamente necesitamos habilidades gerenciales tales como la capacidad de definir un objetivo idóneo y cuantificable. Aquí lo vamos a definir. Habilidades en cuanto a la proactividad. Debemos es propiciar los cambios, no sufrir los cambios. En la ganadería regenerativa hay unas grandes oportunidades de propiciar cambios y tratamos de que los gerentes sean proactivos en la implementación de estos cambios, en propiciar esos cambios, en ir adelante. También tenemos que tener esa capacidad de absorber nuevo conocimiento y de desaprender los conocimientos que ya son obsoletos y que vemos que ya no sirven. Debemos ser esponjas con la mente abierta permanentemente al aprendizaje continuo y al mejoramiento de nuestros procesos. Y tenemos que también prestar atención a la visión global del negocio y a la importancia de las distintas variables que lo componen. Ahorita vamos a ver esas principales variables que nos hacen mucho más rentables. No podemos quedarnos tampoco de cerca hacia adentro, tenemos que mirar qué está pasando en el mercado, qué está pasando obviamente con la calidad de los productos, para que además de las tuercas que apretemos internamente en cuanto a capacidad de carga, fertilidad y otras variables importantes de nuestro negocio, también estemos con esa visión global, mirando y haciendo y afinando todas esas diferentes variables que componen nuestro negocio. Entonces, el objetivo empresarial de nuestras ganaderías debe ser obtener el máximo beneficio económico sostenible por hectárea. Lo reducimos nosotros así con las letras MBESH. En ganadería regenerativa la utilizamos bastante. Ese nivel, obviamente, de beneficio económico es único y gradual para cada proyecto. Lo que principalmente diferencia los niveles de rentabilidad de cada proyecto es la capacidad de gestión de su equipo de trabajo. Eso obviamente recae sobre esa capacidad y responsabilidad de gerencia del líder del proyecto. Y obviamente, de acuerdo a esa capacitación, pues serán las recetas que se deben implementar, las estrategias que se deben adoptar en cada uno de los predios y obviamente la gradualidad, la velocidad con la cual podemos ir caminando en la implementación de nuevas y mejores formas de obtener rentabilidad. Y obviamente hacemos énfasis en que esa sostenibilidad de ese objetivo debe ser a nivel económico, social y ambiental. Son tres patas que nunca deben faltar dentro de esta gran mesa de la sostenibilidad. Y para resumir, el proceso empresarial ganadero regenerativo es algo bastante sencillo. Es básicamente hacer una captación y un uso muy eficiente de la energía solar y convertirlo en dinero. Obviamente a través de las plantas, que son los mejores seres vivos en cuanto a acumulación de energía solar que existen en la naturaleza, son paneles solares y acumuladores a través de su biomasa de esa energía, y que la debemos cosechar de una manera eficiente a través de nuestros rumiantes. Para eso tenemos que lograr un biotipo bien interesante que sea de muy buena conversión pastoril a través de nuestro equipo de trabajo con una buena gestión y un buen criterio, para convertir obviamente la mayor cantidad de forraje en kilos de carne y leche de alta calidad, en lana y en otros productos también de nuestros rumiantes, de manera que salgamos al mercado y podamos obtener el mayor beneficio económico sostenible por hectárea. Para eso, obviamente, en estos modelos regenerativos tenemos que desaprender de la ganadería extensiva y de todos estos conceptos de la revolución verde en cuanto a agroquímicos y fertilizantes. Esto no ha resuelto nada, por el contrario, la desertificación ha aumentado y obviamente también la viabilidad como civilización humana la vemos comprometida.
son las principales barreras, tanto esa revolución verde como la ganadería extensiva, para una visión ganadera holística en sincronía con la naturaleza. Es muy importante tener mente abierta y tener capacidad de ensayar para comprobar cada uno en su predio y para aprender también de las experiencias de otros predios que van más adelante y obviamente poder lograr nuestro objetivo. Me gusta también mucho esta reflexión de Dani Kniefelter. La única ventaja competitiva verdaderamente sostenible hoy en día es la capacidad de aprender y adaptarse más rápido que su competencia. Todavía hay grandísimas oportunidades en ganadería regenerativa, que somos una mínima parte del universo ganadero, para obviamente aprender y adaptarse más rápido que muchos otros, que seguramente si se demoran mucho no van a tener tiempo suficiente para poder sostenerse en el negocio y seguir adelante. Vamos entonces a entrar a las determinantes claves. La primera es indiscutiblemente apoyarse en los procesos naturales. Esa primera determinante cobija una gran cantidad de estrategias que vamos a ir desmenuzando en la charla. Básicamente lo que buscamos es trabajar con una mínima cantidad de insumos, reducir muy drásticamente y de manera inmediata las inversiones, los costos y gastos totales. Nos cuenta que tenemos demasiadas cosas que no necesitamos y estamos de los ingresos por hectárea y disminuye obviamente entonces, como hablábamos, las inversiones, costos y gastos, y esto nos pega directamente de manera importante en la rentabilidad. Si aumentamos ingresos por hectárea y disminuimos ingresos, costos y gastos, sabemos por la fórmula de rentabilidad que inmediatamente la proporción de dinero recibido sobre la inversión aumenta considerablemente. Entonces, para imitar a la naturaleza con nuestras ganaderías, pues tenemos que saber cómo funciona la naturaleza. La naturaleza funciona como el efecto manada, lo que nos comentaba Román Jiménez en las charlas anteriores con gran propiedad. Es muy importante llevar ese efecto manada en los animales, tiene grandes beneficios para el ecosistema, para el suelo, para las plantas y para los mismos animales, como nos lo decía Román. Y básicamente yo quiero enfatizar únicamente en las funciones del hombre en la ganadería. Nosotros básicamente hacemos esa acción de depredador, vamos a través de nuestras cercas llevando esos animales en manada para obtener esos beneficios. Debemos ser unos observadores incansables de esos comportamientos para imitarlos muy bien y para acelerar esos procesos naturales, de manera que no hagamos ningún tipo de agresión al suelo, ningún tipo de agresión a los vegetales y obviamente al ecosistema. Eso es un trabajo integrado con la naturaleza. Entonces esta es una muy buena gráfica que también la compartió Román, de cómo llevar los animales en manada imitando el proceso natural. Y obviamente el principal actor de todo este proceso es el rumiante. Dentro del rumiante hay unos sistemas regenerativos bien interesantes, la capacidad de podar, porque esos pastos deben ser podados con una frecuencia determinada para estimular su desarrollo y cobertura del suelo e infiltración de carbono. A través de esos forrajes se inocula una gran cantidad de microorganismos en la panza, en el rumen, que es una cámara de fermentación bastante efectiva y que provee los nutrientes al rumiante. Los productos de esa digestión de desecho nuevamente se incorporan al suelo. Aquí también hay una gran cantidad de microorganismos que se inoculan nuevamente al suelo y que hacen un efecto fertilizador con todas las excretas, las orinas y obviamente la materia fecal que ellas depositan en el predio. Y tiene 4 patas masajeadoras que hacen un disturbio benéfico en el suelo si los llevamos con cortos tiempos de ocupación y con descansos adecuados en la pradera, como bien lo ha desarrollado la naturaleza durante millones de años. Entonces, para resumir, la vaca es una gran máquina. Yo no conozco una mejor máquina que la vaca. La vaca es una máquina sembradora porque a través del consumo de semillas puede estar sembrando forrajes, árboles, arbustos y una cantidad de diversidad vegetal en el potrero.
Es una máquina cosechadora por naturaleza y podadora de forrajes. Es fertilizadora a través de sus excretas. Es inoculadora de microorganismos al suelo a través de sus excretas también. Descompactadora porque hace una perturbación benéfica del suelo que permite una mejor infiltración y detección del agua lluvia, y eso obviamente beneficia a las raíces de los forrajes, que son los que descompactan directamente el suelo, y es una infiltradora y reactivadora de suelos. También es una productora de proteína de altísimo valor biológico para nuestra alimentación humana. Es una generadora de independencia y riqueza económica en el campo. A nivel social es una gran generadora de bienestar. Obviamente también genera riqueza ambiental, y a los que nos apasiona este tema de la ganadería, pues, y disfrutamos tanto con él, nos ofrece una gran riqueza espiritual. La gran pregunta es, ¿sabemos manejarla? ¿Sabemos manejar esta máquina para que cumpla con todas estas funciones? Nuestro segundo determinante entonces es obviamente aumentar esa capacidad de carga productiva y rentable en la finca, aumentar la mayor cantidad posible de cabezas por unidad de área, pero que estén bien alimentadas, bien nutridas, que obviamente nos produzcan mayor rentabilidad y mayores ingresos. Esto lo hacemos a través de la mayor producción de forraje, respetando la fisiología vegetal. Este es un proceso natural bien importante. Los forrajes necesitan un tiempo de descanso adecuado y obviamente unos tiempos de ocupación muy cortos para que nuevamente cuando los animales salen de esa franja de pastoreo, los paneles solares se activen inmediatamente y puedan acumular la mayor cantidad de energía solar posible. Necesitamos también cosechar eficientemente ese forraje. No basta con producirlo, hay que cosecharlo eficientemente con un sistema de pastoreo no selectivo directamente por los animales, haciendo un efecto manada, como bien lo hemos visto en otras charlas. Eso aumenta muy rápido los ingresos, porque al aumentar más animales bien alimentados y respetar la fisiología vegetal, son animales incluso mejor nutridos que pueden aumentar su desempeño, y eso aumenta los ingresos por hectárea de una manera rápida. Para obviamente aumentar ese número de cabezas por área, yo puedo tener varias estrategias que las trabajamos paralelamente. Una es aumentar esa oferta forrajera por metro cuadrado de acuerdo al sistema de pastoreo, respetando esa fisiología vegetal. Producir calidad también de forraje dentro de esa pradera. Ello depende de la biodiversidad y es muy importante la biodiversidad en nuestras praderas. Ahorita vamos a enfatizar un poquito sobre esas grandes ventajas que nos presenta la biodiversidad, el tener praderas polifíticas con muchísimas, con la mayor cantidad de especies vegetales posibles. La otra ruta que puedo tener para aumentar el número de animales por área es disminuir el requerimiento animal de mis animales. Trabajar con animales seleccionados por adaptación, con un genotipo totalmente cercano a cada predio. Entre las estaciones, las diferentes épocas climáticas del predio durante el año, y si acaso una buena suplementación estratégica que también obviamente nos potencialice en épocas difíciles. Para ello, obviamente, solamente he querido traer esta primera ley que es básicamente la más importante. Debemos dejar un tiempo óptimo de reposo adecuado, produciendo a través de esta línea mayor cantidad. Ya cuando esta curva se va aplanando, hay punto de inflexión y cambia la pendiente hacia una menor producción por unidad de tiempo. Punto óptimo de reposo que responde más bien a un rango, a una ventana de
y que durante este crecimiento ese forraje ha creado reservas suficientes en las raíces para que sea comido rápidamente y pueda rebrotar nuevamente de manera vigorosa a partir de esas reservas que han acumulado. Que con un tiempo de descanso X, yo puedo obtener aquí esta cifra en cuanto a kilogramos de pasto verde por hectárea, pero si multiplico por 2 y lo pongo en 2X, de forraje que en el tiempo de descanso inicial. Obviamente, este análisis debe hacerse para cada predio. Todos tenemos forrajes diferentes, topografías diferentes, suelos diferentes, condiciones ambientales diferentes, manejos diferentes. Y obviamente todos estos días para llegar a punto óptimo de reposo van a variar según todas estas especies que tengamos, la época del año en que estamos, el estado del tiempo, el pastoreo anterior, el manejo que vamos haciendo, las condiciones de suelo, fertilidad y otras variables. Pero básicamente lo que quiero demostrar con esta gráfica es que debemos dejar descansar sufrimiento para producir en unidad de área, y eso nos permite mayor cantidad de cabezas y también mejor calidad de los forrajes. Como hablábamos ahora en el potrero, nos presenta unas grandes bondades. Mejora la nutrición animal. No es lo mismo comer arroz todos los días que echarle cositas al arroz o hacer una muy buena ensalada. Aumenta las tasas de crecimiento por esa mayor nutrición, las tasas de producción de leche y las tasas de concepción. Reduce obviamente la asistencia veterinaria curativa que es tan costosa, no en términos de nuestros amigos veterinarios, sino en términos de los costos y gastos asociados a estos procesos. Básicamente nos convertimos en animales con un sistema inmune mucho mejor de acuerdo a esa mejor nutrición. Si seleccionamos por adaptación, obviamente vamos a tener mejores dividendos. Y nos dedicamos obviamente a lo que se debe dedicar la medicina en términos generales, que es a la prevención y a la investigación de procesos y de otras actividades que obviamente redunden en la eficiencia de los sistemas productivos. Y lo más importante que puede producir la diversidad vegetal es construir suelo. Definitivamente el suelo es nuestro principal patrimonio, no es la vaca. Nosotros con un suelo sano, con un suelo fértil, con un suelo biodiverso, que es un organismo vivo, vamos a obtener una calidad vegetal bien importante, y obviamente con una calidad vegetal importante vamos a tener un desempeño en nuestros animales a través de una muy buena nutrición. Entonces este es el principal patrimonio de la ganadería regenerativa, es la construcción de suelo, es el principal patrimonio de la humanidad. Sin suelo fértil y vivo, obviamente estamos condenados casi que a desaparecer. Entonces, promovemos esa diversidad de plantas en el potrero, de diferentes tipos, arbustivas, arbóreas, rastreras, para poder obviamente ofrecer el mejor confort y la mejor nutrición a nuestros animales. La tercera determinante es trabajar con el tipo de animal más eficiente según el medio. Nosotros tenemos que lograr trabajar con animales, ir mucha cantidad de forraje, mucha cantidad de energía a través de ese forraje, que sean unos grandes comedores de hierba y que de esa hierba que ellos consumen dediquen un porcentaje muy poquito de esa energía consumida a mantenimiento, a la función de sus actividades vitales. Necesitamos que sea un animal muy adaptado, que no tenga problemas con el calor, con la humedad, con los parásitos, etcétera, y que toda esa energía de mantenimiento sea lo mínimo posible y que dedique de esa energía ingerida la mayor cantidad de energía hacia producción. Obviamente, esa energía de mantenimiento va asociada a los costos, gastos e inversiones de nuestros proyectos. Entre más energía de mantenimiento proporcional a la energía ingerida consuma un animal, más costos, más gastos y más inversión vamos a tener y menos rentabilidad. Y entre más energía nos dedique ese animal en proporción a la energía ingerida hacia producción, vamos a tener más ingresos, más eficiencia y más rentabilidad. De allí lo importante de trabajar con ese biotipo animal muy adaptado a nuestro medio.
Y aquí volvemos al objetivo de Empresa Ganadera hacer énfasis, el máximo beneficio económico sostenible por hectárea MBES. Lo traigo aquí a colación porque la siguiente imagen obviamente nos va a determinar esa estrategia de selección de nuestros animales que va en la misma dirección del logro de este gran objetivo nuestro. Y es, ¿cuál es la meta en cuanto al sistema de selección y al sistema de producción que tenemos que seguir con nuestros animales? Tenemos obviamente dos corrientes, la corriente de la mayor producción por animal posible, animales con altas ganancias individuales y altas producciones individuales, pero con una necesidad de insumos muy grande, animales también de muy gran tamaño, de mucho peso adulto. Y también tenemos otra corriente que es la de animales muy adaptados al medio, en condiciones naturales, y que apuntan hacia una máxima producción por hectárea y no a una máxima producción individual. Entonces, obviamente, tenemos que coger estas dos rutas y mirar cuál es la que más nos favorece, y es obviamente seleccionar el animal con la mayor producción, o si es obviamente la selección de un animal con la mayor producción natural por hectárea, con mínima cantidad de insumos y obviamente mayor rentabilidad. Obviamente sale a la vista que este segundo concepto de selección hacia animales de mayor producción por hectárea es la adecuada. Y traigo también, obviamente, esta premisa básica que nos confirma poderosamente lo anterior, y es que es mucho más económico tener un ganado adecuado para la finca y no una finca adecuada para su ganado. Nosotros tenemos que usar los ganados más adaptados a las condiciones naturales de nuestro predio. Debemos también mejorar esas condiciones naturales para que haya un mejor desempeño, pero obviamente es muchísimo más costoso y es antieconómico, ya se ha visto en todas las latitudes a nivel mundial, que entre más artificial sean los procesos productivos, menos rentabilidades tienen. Entonces, gran parte de ese éxito económico del ganadero está en saber armonizar esos requerimientos nutricionales de su ganado con la oferta ambiental natural que le provee ese ecosistema. Tener una brecha lo más estrecha posible entre esos requerimientos del animal y esas condiciones de oferta ambiental natural que tiene el ecosistema. De allí que cada predio necesita hacer un análisis para saber cómo es su oferta ambiental, cómo se maneja, qué biotipo animal tienen allí, y obviamente desarrollar unas acciones en cuanto a norte de selección hacia un biotipo y genotipo adecuado para ese ambiente. Y por eso he querido hacer énfasis en las definiciones de mejoramiento genético. Esta me gustó mucho para mirar bien si estamos haciendo el trabajo en sincronía con el objetivo que nosotros nos estamos imponiendo bajo un enfoque empresarial. Esta definición me gusta mucho. Nos habla de que el mejoramiento genético consiste en aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos con el fin de encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética existente en una especie de animales para maximizar su mérito. Esto va perfectamente en concordancia con ese objetivo que nos hemos propuesto, pero realmente el mejoramiento genético que hemos hecho actualmente no va en la misma vía. Se ha hecho un énfasis en la máxima producción animal individual, en vacas de 40 y 50 litros de leche, en animales que ganan una cantidad de peso inconmensurable en sistemas artificiales de feedlot. Y obviamente por eso pongo allí que lo que hemos hecho, entre comillas, mejoramiento genético, pues no concuerda muy bien ni con la definición ni con el objetivo que como ganaderos empresariales debemos proponernos. El ciclo natural productivo de los bovinos en este momento se viene alargando tras décadas de ese, entre comillas, mejoramiento genético. Las vacas cada día son más difíciles de preñar, necesitan más insumos, la precocidad y madurez sexual es cada día más tardía, los intervalos entre partos y los intervalos, y la edad al primer parto así lo demuestran, y obviamente los animales son cada vez más grandes, y eso obviamente nos limita la cantidad de cabezas por hectárea que podemos tener, porque en una misma hectárea, con una oferta forrajera determinada,
yo puedo alimentar muchas más cabezas de tamaño pequeño que cabezas grandes. Entonces, estas características en nuestros ganados que apuntan hacia ese objetivo de desarrollo económico sostenible por hectárea son básicamente estas, en las cuales nosotros tenemos que afinar nuestros programas de selección. Los animales de tamaño pequeño tienen una capacidad de ingesta mucho mayor en cuanto a su peso vivo y su tamaño. Entonces estos animales pequeños tienen más capacidad de ingerir con respecto a su peso vivo mayor cantidad de energía a través del forraje, y eso le necesitamos. Son obviamente, como tienen una mayor ingesta con relación a su peso, incorporan una mejor condición corporal en su organismo, tienen una condición corporal inherente mayor que los animales de más tamaño, tienen mayor capacidad obviamente de depositar grasa. La grasa es obviamente el precursor de la fertilidad en las hembras, y con un buen balance hormonal, obviamente son indicadores de animales con altísima fertilidad. Vamos a mirar lo importante que es la fertilidad en las cuentas de nuestras ganaderías, y obviamente una mejor ingesta, una mejor condición corporal, va a tener un sistema inmune mucho mejor, y vamos a tener también una resistencia a parásitos y enfermedades de mejor manera. Obviamente necesitamos también que esos animales sean dóciles, que sean de fácil manejo y cuidado, y que tengan una buena relación carne-hueso para los propósitos de carne. No es tan importante el rendimiento en canal, es mucho más importante que esa canal tenga una relación carne-hueso bien importante, que la mayor cantidad posible de esa canal sea carne y no hueso. Y lo que hemos podido comparar es que todas estas características deseables de valor económico, la selección natural las ha venido trabajando muchísimo mejor que lo que hemos hecho nosotros como humanos en selección, en mejoramiento genético. Entonces, estas características, la fertilidad en un hato es la variable más importante para generar rentabilidad. La fertilidad en un hato genera 10 veces mayor retorno económico que el que puede obtenerse por las mejoras de la canal, y 5 veces mayor retorno económico al que se le atribuye a la tasa de crecimiento. Entonces eso nos va dando buenas conclusiones hacia lo que debemos seleccionar. En semanas anteriores yo hice este cálculo y me encontré que una novilla 6 meses antes que otra novilla menos precoz me significa mejor tasa interna de retorno mensual. Eso quiere decir 5 veces mejor precoz que en la novilla que no es tan precoz. Entonces, un valor muy importante dentro de la rentabilidad de nuestras explotaciones de cría. Y obviamente nos lleva a que a concluir la importancia de seleccionar animales reproductores, tanto machos como hembras, por encima de hijos con mayor. No quiere decir que si además de que esos reproductores me ofrecen hijos fértiles, también me puedan ofrecer ganancia diaria y mejor rendimiento en canal, los vaya a desechar. No, obviamente que no. Pero ese tipo de animales hoy en día son difícilmente encontrables en nuestro medio, porque el enfoque del mejoramiento genético ha sido por otras circunstancias. Nos hemos ido por el máximo desempeño animal y no por la fertilidad de nuestros animales, lo que quiere decir que esa consecución de reproductores fértiles que nos den buena ganancia por hectárea y que tengan un buen rendimiento en canal son escasos, y que obviamente tendremos que trabajar con lo mejor que encontremos en el mercado hoy, y también tenemos que trabajar mucho en el mejoramiento genético bien enfocado de esta fertilidad de nuestros animales para poder ofrecer animales de ese tipo al mercado. Pero en este momento, trabajando con lo que tenemos hoy,
le tenemos que dar una prioridad muy grande a los reproductores fértiles que vengan obviamente fértiles, para poder obviamente incidir poderosamente sobre la rentabilidad de nuestras explotaciones. Entonces la genética sí es muy importante, es extremadamente importante, nos habla Johann Siesmann de eso. O la genética seleccionada por la naturaleza. Estos son básicamente los dos como se pueden ver, y en términos económicos y financieros, pues obviamente que este biotipo a nivel pastoril le lleva una gran ventaja a la obtención de tarea. Johann nos dice que esta selección por tamaño ha sido el error más grande de los últimos 50 años. Yo diría que ya son alrededor de 70 de mayor tamaño y mayor producción individual tienen madurez sexual tardía, pobre condición corporal en pasto, por lo tanto pobre conversión a pasto y pobre relación carne-hueso. Mientras tanto, los animales seleccionados naturalmente, que son de tamaño más moderado y que obviamente son de una ganancia individual menor, pero de una ganancia relativa a su peso, que es la que nos va a dar la mayor conversión, pues obviamente nos presentan mejor relación carne-hueso, mejor condición corporal y conversión pastoril, una madurez sexual más temprana, mayor fertilidad y obviamente mayor rentabilidad. Esto ya se ha sido reconocido plenamente por muchas instancias a nivel mundial. Los expertos de leche en Estados Unidos han concluido que esas vacas grandes no son tan eficientes como las más pequeñas dentro de la misma raza. Esto es bien importante haberlo reconocido. También se está reconociendo que las vacas grandes no son las que destetan los terneros más grandes. Y estos son datos de Estados Unidos. En la medida que aumenta el peso de la vaca, disminuye el peso al desteto de su cría. Y esa relación tan importante entre el peso de la cría y el peso de la vaca también disminuye la eficiencia productiva de esa vaca. Al disminuir eficiencia, porque son vacas que requieren más recursos y me destetan con respecto a esos recursos menos kilos de desteto, pues me obtengo menos ingresos por hectárea, puedo tener menos vacas grandes por hectárea y menos rentabilidad por hectárea. También en trabajos con la raza sanmartinera, en este párrafo llegan a una conclusión final del estudio, donde la mayor eficiencia productiva es de las vacas de menor tamaño en nuestras razas criollas. También esta imagen desarrollada por Agrosavia en vacas romosinuanas. Estamos viendo que el intervalo entre partos también va aumentando, o sea, la fertilidad va disminuyendo y obviamente, pues si nosotros queremos producciones rentables tenemos que estarnos fijando en menores intervalos entre partos y obviamente eso nos indica animales mucho más moderados en el tamaño. Igualmente la asociación CEBU también ha hecho los análisis. Las vacas pequeñas medidas al sacro, vacas medianas y vacas grandes, el promedio de intervalo entre partos es mucho mejor para las vacas pequeñas y miremos la sorpresa con el promedio del peso al destete, es básicamente igual en los tres grupos. Quiere decir que incluso las vacas pequeñas con menor intervalo entre partos pueden destetar terneros igual de pesados a las vacas grandes con un mayor intervalo entre partos. El tiempo del proceso productivo es mayor y obviamente entre mayor sea el tiempo productivo de nuestro proceso, menor es la rentabilidad. Ya podemos empezar a mirar con aspectos visuales, que es lo que nos interesa en nuestros potreros, llegar a nuestras fincas y mirar cuáles son las mejores vacas y corroborarlo con sus tarjetas, cuál será la más fértil y rentable. Y obviamente esta tiene mejor condición corporal, ya está preñada, está todavía una mejor conformación de este animal en cuanto a resistencia y demás. Lo mismo en este otro
Puede hacerse con la misma raza o puede hacerse también con novillas de diferentes razas. También vemos la mejor condición corporal de la mamá. Recordar este orden de prioridades nutricionales de los animales. En última instancia, esta reproducción para influir positivamente en nuestra rentabilidad. O sea que necesitamos animales muy adaptados, que ese metabolismo basal sea de muy bajo consumo de energía, para que puedan obviamente crecer, lactar, guardar reservas corporales y después reproducirse. Aquí, pues concluir que esta vaca tendrá una reproducción muy pobre, obviamente su adaptación al medio es muy deficiente y obviamente tenemos aquí en esta otra lo contrario. Seguimos con ejemplos de animales por tamaño. Por eso en nuestra asociación no hablamos tanto de razas. Obviamente sí nos interesan las razas adaptadas a nuestro medio, pero hablamos mucho de biotipo, porque en todas las razas hay animales buenos, regulares y malos. Tenemos que saber descubrir cuáles son los buenos y multiplicarlos. Aquí vemos en campo también dos razas de una misma raza criolla nuestra, de la raza Bon, dos biotipos diferentes, dos situaciones en cuanto a condición corporal y obviamente en cuanto a gestación y fertilidad y rentabilidad muy diferentes. Y aquí un ejemplo de macho también. Este es un macho más precoz, más fértil, no solo para reproducción, sino también para carne. Y este obviamente un animal más desadaptado, de mayor tamaño, y son de la misma raza. Vamos a hablar un poquito de ese balance hormonal, la forma como deben ser los animales. Un animal donde debe ser mucho más profundo en la parte anterior que en la parte posterior, en su tercio posterior. Debe tener bien desarrollados los caracteres sexuales, pelos y colores que obviamente hacen parte de la caracterización de las características sexuales secundarias del animal. Y obviamente compararlo con un animal que es deficiente en testosterona, que ha sido seleccionado por mayor capacidad de crecimiento y no obviamente por mayor fertilidad. En los machos obviamente podemos hacer comparativos de este estilo. Este es un animal con menor balance hormonal, con mucha menor relación carne-hueso. Aquí vemos tranquilamente el diámetro del hueso y obviamente la capacidad cárnica. Y miremos obviamente la diferencia que hay en esa relación carne-hueso. Los animales balanceados no pierden musculatura, por el contrario, tienen mayor cantidad de músculo, tanto obviamente aquí en esta parte de la pierna como en la parte de los lomos. Miremos que este es un lomo muy pobre y este es un lomo mucho más nutrido de músculo. Esta es otra raza, animales de la misma raza, pero con dos enfoques de selección totalmente diferentes. Vemos este animal muy masculino, más seleccionado por enfoque hacia la naturaleza, hacia la fertilidad. Y obviamente este es un animal tipo feedlot, seleccionado por crecimiento y por belleza, ¿no? Según obviamente los estándares de la ganadería convencional. En cuanto a las vacas, necesitamos que las vacas sean con esta cuña totalmente diferente a la de los machos. Las vacas deben ser limpias en su cuello y en sus hombros y en su espalda. Deben tener una predisposición a acumular más grasa que músculo para que tengan obviamente una mejor vida reproductiva. Y obviamente deben alojar un mayor volumen corporal en su tercio medio y en su tercio posterior, deben ser más profundas que en su tercio anterior. Por el contrario, esta es una vaca muy buena para matadero, pero no es una vaca con una fertilidad tan deseable como la anterior. Es lo que hemos llamado más una vaca machorra. Y aquí hay otro ejemplo para comparar. Una muy buena vaca para sacrificio que tiene más bien aspecto de macho. Y esta es una vaca con unas características muy buenas de fertilidad y de balance hormonal. Estas vacas fértiles femeninas, esto es una raza africana, pues obviamente nos dan hijos masculinos. Este es un hijo de esa vaca y miremos que no pierde la capacidad de producir músculo, porque las vacas femeninas
producen toros masculinos y los toros masculinos producen vacas femeninas. También sucede lo contrario, obviamente, que las vacas masculinas producen toros femeninos y viceversa. Lo que queremos es obviamente entonces resaltar que las vacas no deben tener una expresión muscular mayor, deben obviamente tener un buen acúmulo de grasa para las épocas difíciles, para las lactancias y obviamente para reconcebir de manera temprana. Y esto es lo que llamamos dimorfismo sexual dentro de una misma raza o de una misma especie, identificar muy rápidamente la diferencia entre machos y hembras. Pero miren lo que está pasando en muchas de nuestras ganaderías convencionales. Damos consejos, pero terminamos haciendo lo que nos da la gana y estamos utilizando este tipo de toros bastante deplorables como reproductores, desbalanceados, faltos de musculatura, musculaturas planas. Ponemos aquí ejemplos de todas las razas, porque en todas las razas hay ejemplares buenos, regulares y malos. Otro animal muy pobre en cuanto a balance y en cuanto a musculatura. Este es otro animal totalmente invertido en su balance hormonal, del cual venden semen por todos lados. Quise mostrarlo aquí porque a pesar de que se ve un animal en muy buena condición corporal y demás, vamos a compararlo con un animal de la misma raza para que miremos la gran diferencia en su conformación. Este es otro animal Gucerat, pero totalmente diferente, con una caracterización muy diferente, con un aspecto de macho muy sobresaliente, más profundo en la línea del corazón, en el pecho, en la parte anterior de su cuerpo, sin perder musculatura, y obviamente este macho muy diferente también, con más bien aspecto de afeminamiento, con un desarrollo testicular muy pobre y con unas características sexuales secundarias también muy pobres. Eso es bien importante fijarnos en qué tipo de toros, que es el animal con mayor influencia en la rentabilidad del hato, qué tipo de toros tenemos que nos transmitan esa fertilidad y esa adaptación. Lo mismo pasa en ovinos. Esto es obviamente un reproductor afeminado, totalmente desbalanceado. Este sigue siendo un poco mejor, pero sigue siendo afeminado. Esto ya va siendo un animal con un aspecto mejor de macho, y este obviamente tiene también esas características secundarias, esa cabeza, esa parte anterior mucho más profunda y más amplia y sin perder musculatura. Tenemos aquí ejemplos de razas africanas que han sido seleccionadas con enfoque de mayor beneficio económico sostenible por hectárea, razas muy adaptadas, de muy buena conformación. Tenemos también nuestras razas criollas. También hay buenos, regulares y malos dentro de nuestras razas criollas. Hay que mirarlos con mucho detenimiento. Un casanareño de muy buen balance hormonal. Un romo también de muy buen balance hormonal. Unas hembras criollas, unas hembras cruzadas también con muy buen balance hormonal. Unas hembras africanas también que trabajan con unas razas criollas que tienen allá de muy buen balance hormonal. Otra vacabón con muy buen balance hormonal. Y vamos a hablar un poquito de lo que es adaptación. Los animales deben estar dentro de la oferta ambiental de nuestro predio, adaptados al clima, adaptados a la nutrición que le ofrecemos naturalmente a pastoreo. Deben ser resistentes a esos parásitos que hay allí y a las enfermedades también que se presenten. Esta es una vaca perfectamente adaptada a este medio, con una capacidad de ingesta impresionante, un barril de vaca. Esta vaca jamás será o será muy difícil verla delgada por la gran capacidad de energía que puede almacenar en ese rumen. Puede procesar muchísima cantidad de alimento, que eso le va a permitir tener una mejor condición corporal y mejor fertilidad. Y me gusta mucho esta frase de Tom Lasseter, creador de la raza Beefmaster, donde nos dice que los animales deben ser criados en el ambiente que habrán de ser usados. Es una norma de simple respeto a su bienestar, y yo diría que es una norma de simple sentido común. Traer un animal de altos requerimientos y de un ambiente artificial a un potrero, ya sabemos las consecuencias que ello trae. Nos dice Tom Lasseter que hemos prestado muy poca atención a la selección de nuestros animales por rusticidad y hemos preferido medicar que criar animales que no presenten problemas.
Por lo tanto, hemos ido erradicando el vigor y adaptación de nuestros propios animales. Y eso obviamente obliga al uso de ayudas externas, de insumos costosos, que aumentan obviamente toda esa estructura de inversiones, costos y gastos de nuestras empresas, y todo eso disminuye la rentabilidad. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado nosotros si hubiéramos perpetuado esta resistencia natural del ganado blanco rejinegro a la brucelosis y a la fiebre aftosa? Tenemos aquí los animales resistentes a las enfermedades de mayor control y no hemos hecho uso de ese recurso. Tenemos esta raza campusano que ya le pusieron el ojo en agrosavia para adquirir un núcleo y evitar la extinción de animales que sobreviven en muy buenas condiciones, con una muy buena longevidad expresada obviamente aquí en los cuernos, en el tamaño de sus cuernos, ante condiciones muy difíciles. Este es un animal perfectamente adaptado a condiciones muy difíciles, que obviamente cruzados con un cebú deben presentar un comportamiento óptimo en gran parte de nuestra geografía. Como cuarto determinante clave está esa sincronía del estado fisiológico de los animales con las temporadas climáticas. No tiene sentido que pongamos a parir a las vacas en la época más difícil del año, donde es muy difícil recuperar condición corporal y volver a reconcebir de manera temprana. Una temporada de montas y una planificación de los partos para esas mejores épocas. Priorizar la de la entre partos específicamente, y nos disminuye los costos y gastos del proceso. Entonces debemos atender y aprender sobre la oferta forrajera que tenemos en cada predio. Esta es la oferta forrajera promedio en Colombia. Nosotros debemos diseñarla de nuestros predios, cuáles son las épocas donde producimos poco pasto y las épocas de abundancia donde hay sobrantes de pasto. Para nosotros, obviamente, correlacionar esto con el estado fisiológico del animal y darle las mejores condiciones a la vaca, cuando obviamente haya la mejor oferta forrajera y el mejor confort, y eso depende de un análisis de cada predio. Y eso debe ir acompañado de un programa de alimentación y suplementación económicamente viable. Conocemos muchísimos programas donde los programas de alimentación y suplementación simplemente sostienen animales en época crítica y no generan ingresos adicionales. Eso es obviamente un despropósito en cuanto al logro del objetivo de la rentabilidad máxima por hectárea, y lo que queremos es hacer énfasis en esos sistemas de alimentación a pastoreo con diversidad de vegetales en la pradera, de opciones en cuanto a semillas, frutos y demás que puedan encontrarse allí en el potrero en la época crítica, que obviamente ayudan a un programa de complementación y suplementación alimenticia en época crítica, pero que sea económicamente viable, que el retorno, si yo meto un peso, obtenga 2. Y para eso obviamente yo tengo que saber cómo funciona un rumiante. Es básico para cualquier ganadero saber que la gran facultad que tienen los rumiantes es comer fibras de baja calidad y convertirlas en proteínas de alto valor biológico. Nosotros no tenemos fibras realmente o forrajes de altísima calidad en nuestro trópico bajo principalmente. Y obviamente entonces esa proteína que se produce de alto valor biológico se hace mediante esos microorganismos que hay en el rumen, que realizan un proceso fermentativo sin oxígeno y que obviamente son los que producen los nutrientes para el rumiante. Entonces, esa actividad de los microorganismos debemos obviamente apuntar a nutrirlos, a multiplicarlos de manera permanente y creciente. Y para nosotros multiplicar y mantener una población ruminal abundante, pues obviamente necesitamos como mínimo un 7% de proteína bruta en esa dieta. Entonces esos complementos y esa alimentación económicamente viable debe responder obviamente a los requerimientos de los microorganismos del rumen para que digieran esas fibras de baja calidad y nos puedan obviamente convertir la mayor cantidad de forraje a través del rumiante en la mayor cantidad de carne y leche posible. Debemos saber también
cómo funcionan los forrajes y a qué horas del día tienen la mayor cantidad de carbohidratos y de azúcares y productos de la fotosíntesis en sus hojas para entregarle el forraje a los animales en los momentos más nutritivos y donde mayor concentración de materia seca haya en el día. Entonces los pastoreos en la tarde y en la noche son muy importantes porque allí los animales tienen unos hábitos de consumo que son similares a este estudio, que los debemos comprobar nosotros en campo y saber cuándo ellos rumian, cuándo descansan, cuándo hacen el acceso al agua, cuándo hacen los pastoreos intensos, para nosotros obviamente favorecer ese hábito del animal con el ciclo biológico del vegetal donde presente la mayor cantidad de nutrientes. Como quinto, tenemos obviamente conocer las tendencias del mercado, no solo en cuanto a calidad y a tendencias del consumidor, sino en cuanto a precios del ganado. Ya hemos desarrollado unas gráficas bien interesantes de tendencias de precio para que compremos más barato de lo que normalmente compramos y podamos vender y ofrecer nuestros productos en los momentos altos de precio. Esto aumenta poderosamente los ingresos y disminuye los costos. Estas son estas gráficas, las cuales hemos desarrollado y hemos seguido durante más de 35 años y que nos permiten obviamente, de acuerdo a la oferta forrajera que nosotros tengamos, programar nuestras fincas para comprar en las épocas críticas donde nadie compra porque no hay forraje, pero nosotros podemos preparar estratégicamente las fincas para tener forrajes allí y ofrecer nuestros animales, sean gordos o para ceba, animales flacos, en las épocas de mayor precio. Esto es poderosamente influyente en la rentabilidad. Aquí vamos a mirar un ejemplo de una ceba de 200 vacas. ¿Y qué pasa con la utilidad bruta mes por vaca? Si compramos caro y vendemos barato, tenemos utilidad por vaca de 29.600 pesos. Si compramos a precio intermedio y vendemos a precio intermedio, la utilidad por vaca mensual se sube a 103.000 pesos. Y si compramos barato y vendiendo caro, pues la utilidad bruta mes por vaca se sube a 142.000 pesos. Si tenemos 200 vacas, miren cómo se comporta esa utilidad bruta. De 6 millones pasamos a 20 y luego a 28 millones. Y si tenemos unos costos y gastos totales mensuales de 12 millones de pesos para las mismas 200 vacas, miren lo que pasa con la utilidad neta. Obviamente en este ejercicio perdemos un poco de dinero. Aquí obviamente tenemos ya una utilidad considerable y aquí podemos duplicar la utilidad que obtenemos de ese proceso. Eso es bien importante y profundizarlo. Tenemos las herramientas para hacerlo. Más tarde les podemos obviamente dar indicios de ello para que profundicen y puedan hacer obviamente uso de estas gráficas tan importantes. De la rentabilidad de nuestras ganaderías está asociatividad. Quienes podamos asociarnos y generar mayor valor agregado de nuestros productos y atender y desarrollar mercados conjuntamente, obviamente vamos a tener muchos más ingresos y vamos a disminuir costos de esos procesos, que si bien lo hacemos individualmente son muy costosos y que si lo hacemos en grupo y en colaboración, pues podemos obviamente ahorrarnos muchísimo camino. Entonces esa asociatividad que en Acoganar está apuntada en este momento hacia lograr nuestros mismos canales de comercialización, pues obviamente nos van a dar réditos no solo en una mayor utilidad por hectárea en nuestras fincas, sino obviamente a participar también de otro eslabón de la cadena, como es la comercialización de los productos regenerativos que nosotros mismos producimos. Vamos a ver entonces el caso práctico, se ve muy rápidamente. Lo hicimos en una finca en Montería, con una extensión de 150 hectáreas, en un bosque semihúmedo, a 150 metros sobre el nivel del mar, con esta distribución de topografía, suelos de fertilidad baja y media, gramíneas con muy buenas cantidades de diana y baja. El diagnóstico inicial fue obviamente una baja producción forrajera, una carga animal de 1.16 UGM por hectárea,
Habían muchos lotes dispersos en el predio. Había un pastoreo rotacional, pero no se respetaba adecuadamente esa fisiología vegetal. La ocupación en los potreros era muy larga y el reposo muy corto. Había compactación y degradación moderada ya del suelo, poca cobertura vegetal de ese suelo, unos caminos erosivos y muy bajo desarrollo de los forrajes. Un suelo muy perjudicado en su actividad y fertilidad por el uso de agroquímicos y de arados. Muy buena arborización siempre han tenido, agua de buena calidad, muy buen registro de lluvias que nos permitía obviamente mirar esas épocas críticas y esas épocas abundantes para poder programar y sincronizar esas épocas del año con la necesidad de los animales. Había un biotipo animal muy poco adaptado, muy poco eficiente, estaba respondiendo a una moda que había sido seleccionada por mayor producción individual de los animales. Había una brecha muy amplia entre esa oferta ambiental natural y ese requerimiento de los animales en el momento, bajos pesos al destete, muy lenta la madurez sexual de los vientres de reemplazo, altos costos y dependencia de insumos externos. También había un intervalo entre parto de las vacas, que lo vamos a ver más adelante, muy amplio. Y obviamente se tenía un patrimonio importante, pero con una rentabilidad muy baja. Este era el biotipo de animales que encontramos allí, animales con problemas de adaptación, de mucho tamaño. Miren el comparativo con una novilla comercial. Animales de este tipo de hasta 680 kilos. También encontramos animales de esa misma caracterización racial, más pequeños, más adaptados, obviamente una menor población. Comparamos registros productivos y encontramos este toro inicialmente padreando todo el hato, lo que nos estaba produciendo este toro en las vacas grandes. Esto es una vaca con deficiente condición corporal, con una cría bastante grande, con 540 kilos de peso la vaca y 255 kilos el ternero. Y las vacas más pequeñas, mucho más eficientes. Esta vaca con 380 kilos. Para aclarar, esta vaca obviamente seguía vacía. Esta vaca de 380 kilos con mejor condición corporal, con un ternero a la misma edad de 235 kilos, 20 kilos menos, pero obviamente ya con una preñez avanzada y con una capacidad obviamente de fertilidad y de producción con respecto a su peso vivo y el peso del ternero, con una relación de eficiencia mucho mejor. También encontramos un hato comercial, cebuino, que venía padreando ese toro. Y entonces definimos un plan de acción. Lo primero fue definir ese objetivo claro y medible que hemos comentado durante toda la charla. Hicimos ese diagnóstico inicial en cifras, que lo vamos a ver más adelante. Definimos y priorizamos estrategias y diseñamos un cronograma de trabajo. Se hizo una reducción rápida y significativa de gastos y costos. Se suprimieron todas las fumigaciones, por ejemplo, y todas las agresiones al suelo con maquinaria de tajo. Se priorizó, obviamente, aumentar la producción forrajera, aumentar esa carga productiva de animales, estaba muy baja en la finca. Definir esa carga para época crítica y hacer selección, obviamente, de los vientres por rentabilidad. Para eso se implementaron las siguientes estrategias. Se rescataron los procesos naturales. El primero fue respetar esa fisiología vegetal y, obviamente, disminuir de tajo los agroquímicos. Agrupamos los lotes que estaban tan dispersos y permitimos entonces un mejor descanso de la pasión. Eso permitió obviamente acumular mucha más cantidad de energía solar por parte de los vegetales. Afinamos el proceso de suplementación mineral, que estaba deficiente, la logística en potrero también. Empezamos a hacer un destete por preñez de la vaca, con nariguera, sin separación de cría, y próxima al parto a hacer un desmadre. Hicimos una identificación plena de todos los vientres y actualización de esas tarjetas para palpación bimestral y seguimiento, un descarte estratégico, de acuerdo al valor de los animales cuando estén gordos
dependiendo de las situaciones de mercado, y protegimos las preñeces avanzadas porque obviamente necesitábamos muchos vientres de reemplazo. Nos dimos también a la tarea de buscar un toro, de buscar semen seleccionado por eficiencia pastoreo. Entoramos obviamente los vientres mucho más rápidamente, buscando cuáles eran las más precoces. La gran cantidad de vientres que se entoraron estuvieron por los lados de 240 kilos, la gran mayoría, ninguna se acaloró. Solamente muy pocos animales pudieron hacerlo a edad temprana, pero pudimos identificar cuáles son las precoces para obviamente dejarlas en el hato, identificar rápidamente pues entonces esos animales más fértiles y que nos dan mejor retorno de capital. Se hizo la planeación forrajera anual y para la época de abundancia se compró un inventario de levante flotante que se compra cuando hay abundancia y se vende antes de llegar a la época crítica y que genera unas utilidades extras en esa época. Aquí está el destete con nariguera y por preñez de la vaca. Esto fue lo mejor que pudimos conseguir en el momento. Ojalá hubiéramos conseguido un toro más musculado, etcétera, pero vemos que es un toro con buena adaptación, con un tamaño moderado y que tiene al menos no un desbalance hormonal, sino una buena caracterización. Entonces, la idea es obviamente con los vientres comerciales obtener animales por cruzamiento de ese toro romosinuano de mejor adaptación y un tamaño más bajo, apuntándole obviamente a futuro a ir teniendo un hato más adaptado con mucha mejor condición corporal como la que vemos en la imagen. La cantidad de pasto a través de ese respeto de la fisiología vegetal inmediatamente reaccionó. Aquí vemos la buena arborización que se tenía en la finca y cómo reaccionó la producción de forraje. Reaccionó muy favorablemente. Se sigue obviamente favoreciendo la biodiversidad a través de la recolección de semillas y el ofrecimiento en el suplemento para que los animales la puedan dispersar en los potreros. Este es el caso ya de arbolitos nacidos que van obviamente complementando esa dieta. Y el análisis financiero, económico, se hizo obviamente teniendo en cuenta unos costos ocultos y sorpresivos que no los agregamos a nuestra. Lo primero es el costo del uso del suelo. Cuando nosotros arrendamos un predio para ganadería, pues ya tenemos el suelo muy bien. Pero cuando tenemos al ganadero que es propietario del suelo, normalmente a la ganadería no le ponen ese costo que debe pagar por el uso de ese suelo, que debe ser obviamente equivalente al arriendo comercial de esos suelos en la región. Entonces, esto hay que ponerlo obligatoriamente. El negocio de la ganadería es uno y el negocio de la compra de la tierra es otro. Es una inversión en propiedad raíz que no sabemos si perdemos o ganamos hasta que lo vendemos. Entonces, deben llevarse cuentas aparte, independientemente de que el propietario del ganado sea el propietario del predio. La ganadería debe asumir un costo del uso de ese suelo y obviamente dentro de las cuentas del predio entra como un ingreso por arrendamiento, así pase de un bolsillo al otro del ganadero y dentro de las cuentas del negocio de la ganadería debe hacerse como un costo de ese uso de ese suelo. Tampoco usamos mucho la depreciación y costo financiero del capital que invertimos en los animales, tanto en bovinos como en equinos, en animales de trabajo como algunos bueyes y perros que ya vemos trabajando. Tampoco contabilizamos la depreciación y el costo financiero de lo que invertimos en mejoras, en todas las pasturas, los saladeros, los bebederos, las cercas. Igualmente en el mantenimiento, reparación, depreciación, costo financiero y reparación de equipos, herramientas y infraestructuras en general, corrales, establos, campamentos y viviendas. Esto lo estamos obviando de nuestros costos totales y muchas veces nos decimos unas mentiras piadosas que no son buenas para nadie. Y aquí está básicamente el resumen en cifras del modelo. Esto fue lo que recibimos en agosto del 2017.
vacas con 580 kilos en promedio de peso. Nos dimos a la tarea de ir seleccionando e ir bajando ese peso. Hoy ya estamos llegando más o menos a los 420 kilos. Esperamos llegar en agosto, disminuir ese tamaño de los animales. En esa misma medida se va disminuyendo con animales de mejor eficiencia y con esa selección por rentabilidad y tamaño. Los intervalos entre partos se van disminuyendo. Todo eso va mejorando. La capacidad de carga del predio con el respeto de la fisiología vegetal obviamente ha ido aumentando de manera considerable. Estas son las unidades gran ganado que se han manejado en el predio. Y obviamente a partir de agosto del 2020 tenemos también proyecciones a futuro como metas alcanzables para ir evaluando nuestro proceso. Evaluamos también el kilogramo de lo que nos vale producir un kilogramo de forraje verde. Ha ido disminuyendo considerablemente. Los costos totales por tener una res en la finca también han ido disminuyendo considerablemente. La producción mensual de kilos de desteto también han aumentado considerablemente. La utilidad mensual, miren aquí que haciendo todo ese análisis de costos ocultos y sorpresivos, pues básicamente el predio a través del no cobro del costo del uso del suelo a la ganadería estaba subsidiando la ganadería. La ganadería como negocio, pagando el costo del uso del suelo, estaba perdiendo casi 3 millones de pesos. Obviamente en el primer año con las estrategias pasamos casi a un punto de equilibrio y el año pasado en agosto tuvimos ya utilidades significativas y pretendemos seguir aumentándolas y obviamente empezamos con rentabilidades negativas, las cuales ya tenemos en positivo y utilidades netas por hectárea subiendo de la misma forma. Ya aquí tranquilamente a futuro esperamos que el negocio ganadero nos dé una utilidad neta mensual de 6,5 millones. Adicionalmente, el negocio de la inversión raíz en el predio, la ganadería ya le debe haber pagado ese costo del uso del suelo, que hoy está calculado en aproximadamente 3 millones de pesos. Así que este empresario ganadero, por razones de la ganadería, podría tener 6,5 millones y por razones de inversión en el predio, pues un ingreso y un arriendo de 3 millones y más la valorización o desvalorización del predio dependiendo pues de las características del mismo. Como conclusiones tenemos que la naturaleza definitivamente usa la energía de forma mucho más eficiente que nosotros, de forma holística, de forma... Y obviamente pues esto financieramente entrega muchos mejores resultados. Como segunda conclusión, tenemos que mediante ese favorecimiento de los procesos naturales, ese control de costos y gastos es altamente efectivo. Las inversiones también se reducen bastante. Y obviamente que eso permite arrojar más rentabilidad sostenible dentro del sistema empresarial agropecuario. Muchísimas gracias entonces. Vamos a atender las preguntas. Los que quieran averiguar sobre nuestra asociación, ahí está el correo electrónico, se pueden dirigir, es el único canal directo con nuestro director ejecutivo y los que manejan el proceso y toda la parte informativa de nuestra asociación. Y para todos los que quieran contactarme con muchísimo gusto en la medida de lo posible, aquí está mi WhatsApp y estamos en redes, en Facebook y en Instagram como Ganadería Rentable, nos pueden seguir, allí estamos mostrando ejemplos, compartiendo experiencias, y dando más tips a nuestros colegas ganaderos para que crezcamos conjuntamente. Muchísimas gracias en todo caso y estamos dispuestos a atenderlos. Doctor Nicolás, muchas gracias. Ha sido un tema muy interesante y esperamos que quede en todos claro y concreto que lo que tenemos son empresas en el campo y esas empresas necesitan gerentes, pero los gerentes tienen que conocer muy bien el negocio si quieren que éste salga adelante. De modo que eso es vital antes de cualquier otra alternativa. Ese es pues, el punto más importante. Hay una primera pregunta. Sí, señor. ¿La fertilidad es de baja heredabilidad? De Ricardo Botero. Nos han dicho convencionalmente que la fertilidad es de baja heredabilidad, pero lo que hemos notado en campo es que los factores
que inciden directamente en la rentabilidad, en la fertilidad de las vacas son altamente heredables. Por ejemplo, el balance hormonal. Si no hay balance hormonal, no hay buena fertilidad. Y con animales que presentan un deficiente balance hormonal, producen hijos totalmente infértiles. Lo contrario sucede cuando tenemos animales de un buen balance hormonal y que obviamente están en un ambiente adecuado y transmiten ese balance hormonal a su generación. Entonces hemos visto que el balance hormonal es bastante heredable y sin balance hormonal no hay fertilidad. También hemos visto que el tamaño de los animales y las características de adaptación al medio son altamente heredables. Pero nos han dicho convencionalmente de que la fertilidad es de baja heredabilidad. A nosotros todavía, dentro de los procesos naturales, no nos cabe tal aseveración porque la fertilidad es una característica de sobrevivencia de las especies. Y la hemos visto de alta heredabilidad en los animales, obviamente, que la tienen y la acompañan con un correcto enfoque en el proceso de selección. Entonces, sabemos y nos indicaron desde nuestros estudios y en todos los libros dicen que la fertilidad es de baja heredabilidad. Yo no lo discuto, pero sí hemos visto y hemos comprobado que las características deseables para obtener alta fertilidad en los animales son de alta heredabilidad. Entonces, yo creo que la discusión no tiene mucho sentido, es más invitarlos a que los hechos corroboren esas características y a través de una mayor fertilidad midamos a nivel económico y financiero si en realidad da mayor rentabilidad. Ricardo, ¿satisfecho con la respuesta? Muy bien. Hay otra pregunta de Alfonso Ramírez. ¿Cómo se puede calcular el tiempo de descanso de una pradera? Bueno, el tiempo de descanso obviamente obedece, como lo vimos en la gráfica, a muchas variables. Entonces, lo primero que tú tienes que conocer es tu propio predio. ¿Cuáles son esas condiciones a través del año? ¿Cuáles son las condiciones que cambian a través del año? ¿Cuáles son las que no cambian a través del año? O sea, tu topografía a través del año. ¿Cuáles son las diferentes especies que tienes para poder obviamente determinarlo? Ese periodo de reposo cambia con las estaciones del año. Si yo estoy en seca, obviamente es mayor. Si estoy en abundancia de buenas aguas y buena luminosidad, obviamente más rápido. Vamos a nuestros campos y observemos muy bien. Yo creo que el mayor activo que puede tener un ganadero es el poder de observación. Y también hay unos tips, dependiendo de la especie forrajera que tú utilices y tengas en tu campo, para mirar esos tiempos de reposo adecuado. Que algunos pueden ser mostrar la primera hoja bandera antes de hacer espiga de los animales de los vegetales que se semillan, y otras pueden ser también el amarillamiento de las primeras hojas basales en los pastos que no semillan. Entonces hay algunos indicadores y obviamente dependiendo de la época del año que nos van diciendo que ya el pasto está en su punto óptimo y que nosotros debemos haber medido cuánto se demoró en las diferentes épocas del año ese forraje en llegar a ese desarrollo. Entonces, hay más bien principios para poder nosotros calcular ese tiempo y de acuerdo a lo que se demoren esos forrajes, poder obviamente instaurar una carga adecuada para un proceso adecuado de pastoreo. Con el permiso de Nicolás, yo adicionaría un punto que es fundamental. Si estamos hablando de que somos empresarios, yo necesito conocer perfectamente el suelo de mi finca, los factores agroclimáticos que tiene esa finca y cuál es el comportamiento del ganado allí.
que ese es el que me va indicando cómo debo irlo manejando. De modo que si yo tengo conocimiento de factores climáticos, responde mucho a estas preguntas, e igualmente al suelo y cómo el ganado se está comportando. Yo creo que, no sé si eso estoy correcto, Nicolás, pero es un punto más para que reforcemos este aspecto. Claro que sí. Sí, no, está muy acertada su intervención, doctor. Muy bien. ¿La logística del agua es un gasto hundido o oculto que nadie toma en cuenta? ¿Se hizo algún análisis sobre esto? Bueno, aquí teníamos en el caso práctico una ya buena logística en el agua, una buena calidad de agua. Se ve que la persona había estudiado algo al respecto y tenía no bebederos en cada potrero, pero sí tenía buenos accesos y tenía un sistema de acueducto funcional. Obviamente que eso no es un costo oculto, eso es un costo totalmente palpable. Los costos ocultos que de pronto obviamos muchas veces es el costo financiero de lo que vale la inversión en el sistema hidráulico y obviamente también la depreciación que tenemos que hacer de ese sistema útil determinada. Eso obviamente sí lo hicimos aquí dentro de las cuentas del proyecto. Y obviamente influye bastante en el mismo. Siempre hay que tener en cuenta no solo la inversión, que esa de pronto no se nos escapa mucho porque sabemos cuánto nos costó, pero sí obviamente el costo financiero de hacerla, así el capital sea propio, yo tengo que asumir un costo financiero, un costo de oportunidad, y obviamente las depreciaciones de ese sistema yo tengo que estarlas cargando, porque en el momento que cumpla su vida útil yo tengo que reemplazarlo y para eso son esas depreciaciones. Luis, ¿es satisfecho con la respuesta? Bueno, Luis hace otra pregunta. ¿El análisis del último caso fue hecho a pasturas naturales? Ahí había una mezcla. Ahí inicialmente en esa finca se sembraron una gran diversidad de pasturas. Lo que hicimos fue obviamente trabajar con lo que había, no seguir sembrando ningún otro tipo de especie, sino promover el desarrollo de manera natural de los forrajes que mejor se fueran adaptando al proceso. Y obviamente empezaron a salir algunos otros forrajes parecidos, pero que habían de pronto semillas latentes allí. Y en este momento hay una gran mezcla de pasturas mejoradas que se hicieron anteriormente, que se adaptaron bien al sistema, en combinación con una gran cantidad de otras pasturas, algunas nativas, algunas otras como más regionalizadas. Y hay una mezcla grande en este momento con arbóreas también y con arbustivas, que esas en su mayoría sí son todas nativas. Muy bien. La pregunta de Sergio Latorre. Cuando hacemos un PIG mensual, en CEBA los inventarios del ganado se valorizan estimando una ganancia mes o se estima por el valor de la compra inicial. Cuando hacemos un PIG mensual, hay dos formas de hacer las cuentas. Una es ir llevando a mayor valor de los novillos todo lo que vamos invirtiendo, pero es una forma muy dispendiosa de yo poder imputarle toda esa cantidad de gastos y costos al inventario que yo tengo, porque ese inventario obviamente se va moviendo, los costos se van moviendo y distribuir esos costos en el número de cabezas que yo tenga cada mes, eso se hace muy dispendioso. Yo preferiría obviamente llevarlo aparte, no como un mayor valor del inventario, sino como gastos aparte, totales, y simplemente con una proyección de ganancia de peso, como tú dices, puedo estimar una valoración del inventario y mirar cuál es el resultado en términos de utilidad neta. Obviamente, esa valoración del inventario debe hacerse de manera conservadora, no nos podemos hacer muchas cuentas alegres y que esa valoración responda muy acertadamente y muy de cerca a la ganancia real que tienen esos novillos para no irnos a decir mentiras en un PIG. Muy bien. Sergio, ¿alguna inquietud?
Nadie responde. Ricardo Botero. Ricardo no es nuestro amigo de Costa Rica. ¿Qué opinas de la ultra alta densidad? Definitivamente la ultra alta densidad es el método que más nos puede ayudar a acelerar los procesos de ganadería regenerativa, tanto en el suelo como en los vegetales y en los animales. Pero exige un nivel de compromiso y un nivel de capacitación mayor y un criterio en su ejecución de manera, un buen criterio, ¿cierto? Si tenemos obviamente el equipo de trabajo entrenado, que no es nada del otro mundo entrenarlo, pero hay que entrenarlo, yo diría que es la mejor alternativa que podemos existir, que podemos tener, pero obviamente teniendo en consideración que se exige un aprendizaje y una capacidad económico y técnico. Muy bien. Luis Barthelemy, el análisis de la inversión en la tierra a través del costo de uso del suelo debe incluir la inversión en infraestructura de la propiedad, corrales, alambres, etcétera. Sí. Claro. Si nosotros, si el predio hace inversiones en mejoras que son imputables al negocio ganadero, un corral es una mejora, obviamente, que va imputable al negocio ganadero. Es una inversión del negocio ganadero. Si va a ser una carretera para ganarse una valorización o alguna cosa de otro tipo, pues será una mejora imputable al negocio del bien raíz. Pero obviamente todas las inversiones necesarias que se hagan para ganadería deben ser obviamente contabilizadas dentro del negocio ganadero. Muy bien. Osman Fuentes, las políticas de Estado frente a la ganadería no han cambiado desde hace muchos años, basada en insumos, subsidios, etcétera. ¿Qué sugiere para hacer ese cambio? Le sugiero que se una a la tribu regenerativa en Acoganar, que hagamos masa crítica, que podamos influir en estos medios, que podamos acudir a otras instancias, de algunas empresas que tienen pagos ambientales y que quieren retribuirlo con ganadería regenerativa. Nos hemos contactado bastante con el CIPAB, con la Mesa de Ganadería Sostenible. Y yo diría que la única manera es agruparnos entre nosotros y poder demostrar con nuestros hechos y con la asociatividad, hacer los lobbies. Solos es imposible. Necesitamos acudir a esas instancias unidos, con una filosofía en común, con una visión colaborativa entre todos, de manera que esta bola de nieve que inició hace unos años y que ha crecido aceleradamente, pues pueda cobijar a beneficiar muchísima mayor cantidad de ganaderos. José Forero pregunta, ¿qué opina sobre la forma de hacer pradera con la incorporación de especies que generan mayor forraje como la bombaza o permitir que la pradera de especies nativas se expresen con un buen manejo? Sí, lo primero, si queremos rentabilidad, es manejar lo que tenemos de la manera adecuada. Exacto. Con muy baja inversión. Si vemos que pueden haber algunas especies introducidas que con esa inversión, si metemos un peso obtenemos 2, pues vamos a hacerlo de la manera más amigable posible y más estratégica. Hemos obviamente hecho ensayos con esas especies Panicum que mencionas, con muy buenos resultados en ciertos ecosistemas, no tan buenos en otros, pero de manera natural. O sea, hemos hecho un proceso de pastoreo agresivo, de una limpieza del terreno más que todo con el ganado, y hemos arrojado directamente las semillas allí o también las hemos ofrecido en las sales para que los animales las dispersen naturalmente sin ningún tipo de labranza y sin ningún tipo de agresión al suelo.
Yo soy Creo amigo, que obviamente, de todo lo que me maximice ese beneficio económico sostenible por hectárea, pero probado con números, que yo donde invierta un peso, pues obtenga dos. No por ver una pradera más, con más forraje, no por ver una pradera más bonita y que de pronto no, los números no me cuadren mucho. sí, Nicolás, Román en su charla nos hacía mucho énfasis y nos mostraba cómo esas especies nativas y esas que llamamos disque malezas, que no las conocemos bien, son capaces de sostener perfectamente el ganado y ser muy rentables. De modo que ahí vuelve otra vez lo que planteamos ahora. Tenemos que conocer más la finca, la empresa que tenemos, porque entre 100 metros hay diferencias de suelo, de clima, de muchas características. Exactamente. En nuestras giras, que por obvias razones de pandemia, pues por el momento están suspendidas, mostramos 4 modelos regenerativos, cada vez con mayor diversidad, cada vez con más especies nativas que van aflorando. Incluso hay un gran ejemplo que nos fascina a todos los ganaderos que queremos incursionar en ganadería regenerativa, y es la alimentación 100% nativa que se tiene en la Hacienda África, la cuna de la raza Velázquez, con praderas 100% nativas. No se ha sembrado jamás ningún tipo de especie y la productividad de esas especies es bárbara. Obviamente ya llevan 40 años sin agroquímicos, 40 años estimulando ese proceso, pero especies que hemos denominado malezas allí son grandes forrajes. ¿Cómo se calcula la depreciación de los semovientes? Nos pregunta Wagner Fuentes. Bueno, los semovientes que se presan son los que tienen una larga vida útil y se consideran activo fijo dentro de nuestro sistema contable. Quiere decir, las vacas de cría son depreciables, los novillos de ceba ya no son activo fijo, los terneros de levante tampoco, los animales de trabajo, los caballos, los equinos, los mulares y los asnales son activos fijos. Las vacas de leche obviamente son activos fijos. ¿Cómo se deprecian? Simplemente, si yo compro una vaca, por decir algo, lechera en 4 millones de pesos y tiene una vida útil de 100 meses, por poner algún ejemplo, y al final de su vida útil yo vendo esa vaca por 2 millones de pesos, gorda de descarte, quiere decir que esos 2 millones de pesos de diferencia entre la compra y la venta los debo cargar con depreciación de la vaca en la vida útil, en esos 100 meses de la vaca. O sea, esos 2 millones de pesos los divido en 100 meses y le cargo un costo de depreciación mensual a dicho animal. Muy bien, Alberto. Hay vacas de cría, por ejemplo, que no tienen depreciación. Yo puedo comprar, por ejemplo, una novilla preñada, que es un activo a largo plazo, es una vaca de cría. La puedo comprar tranquilamente en 1,5 millones, una calidad normal, una vaca comercial, y al final de su vida útil también la puedo vender gorda por 1,5 millones. Incluso si está más crecida y es más grande y demás, la puedo vender por mayor valor. Entonces eso también tengo que tenerlo en cuenta. Esa vaca lo que me está representando a mí es un ingreso, pero ese ingreso lo voy a contabilizar en el momento en que yo hago efectiva la venta de esa vaca al final de su vida útil. Y no va a tener depreciación. Bueno, las dos últimas. Yo quiero diferenciar aquí 2 tipos de depreciaciones para que no nos vayamos a confundir. Hay una depreciación contable legal que se debe hacer por las normas legales de la contabilidad. La depreciación a la que yo me estoy refiriendo aquí es a la depreciación gerencial, a la administrativa, a la que tenemos que construir para mirar el negocio no de manera contable, sino de manera financiera. Entonces, esa depreciación de la que yo te digo, de la vaca de los 4 millones y vendida en 2 millones, o de la vaca de cría, responde no a una depreciación contable, como lo debe hacer un contador de acuerdo a las normas contables, sino que responde a una depreciación para un análisis gerencial y administrativo para toma de decisiones, no para presentación de estados financieros y de obligaciones ante la DIAN.
Bueno, las dos últimas preguntas. Tengo un potrero con pasto llanero que lleva 18 días de descanso y se está semillando. ¿Puedo llevar los animales nuevamente o esperar más tiempo? Bueno, lo que pasa es que en este momento, tanto la humidícola como el llanero o dictioneura están en su época de semillar. Ellos no semillan durante todo el año, sino que entonces así tú tengas cortos periodos de descanso adecuado, también te van a botar la espalda. Puede ser engañoso meter los animales con un corto periodo de descanso de 18 días y podemos estar acelerando el proceso fuera de tiempo y agotar las reservas de ese forraje y no estamos obviamente dejando que se exprese el crecimiento, que no va a ser mucho porque está en su etapa de semillar, pero que definitivamente por la época del año responde todavía con 18 días a un periodo muy corto de descanso que yo más bien dejaría prolongar un poquito más en el tiempo. ¿Cuánto más? Es muy difícil sin ver las condiciones en las que está el llanero, pero obviamente 18 días es muy corto. Bueno, unas preguntas anteriores que nos las hacía el amigo Luis Barthelemy de Bolivia. Le agradecemos que nos haya acompañado. Y la última es del amigo Alberto Rivas del Ecuador. En climas como el trópico seco de Manabí, Ecuador, ¿qué tipo de pasto recomienda? Yo lo primero que recomiendo es trabajar con el pasto que tenga. Trabajarlo bien. Cuando nosotros respetamos esa fisiología vegetal y dejamos que naturalmente se exprese ese comportamiento con un buen manejo, muchas veces nos damos sorpresas que no tenemos que utilizar ningún pasto adicional. Obviamente en la época seca, de Manabí especialmente, bajo la cual tengo expresión, pero obviamente en la época de abundancia, con un buen manejo, puedo cambiar cuáles especies de la pradera, mejor comportamiento. Va a ser mucho mejor con el buen manejo y muy posiblemente te vas a ahorrar mucho dinero en establecimiento de nuevas especies. Pero lo que he visto es que en el de trópico seco, pero lo primero antes de hacer ese tipo de inversiones es trabajar con lo que tengo y mirar cómo se comporta con un buen manejo. Lo que no le hemos dado oportunidad a nuestros forrajes es de manejarlos bien y de que se expresen. Entonces, por eso los señalamos de malos, pero han sido más mal manejados que obviamente especies que no aporten y que la manera en que nos pueden ayudar mucho a la rentabilidad es simplemente darles un manejo mejor, que no exige inversión alguna, más que capacitación y quererlo hacer. Muy bien. Queremos presentarle excusas porque tengo varias preguntas, pero ya estamos sobre el tiempo. Y yo creo que Nicolás, con mucho gusto, en su celular 320-665-5050, se las pueden enviar. Y él, así como ha sido tan generoso con nosotros en todos estos datos, igualmente les responde Claro a que todas sí, sus con mucho gusto. inquietudes. Muchas gracias. Nicolás.